Bueno, ayer en mi comentario yo manejaba una información que fue el informe más reciente de Bank of America, que después de JP, ¿cómo se llama? Morgan, gracias. Yo creo que son uno de las entidades, ¿verdad?, que mayor credibilidad tiene para hacer estas mediciones. Y la hacen, exacto, y la hacen permanentemente. Y llamó mucho la atención el hecho de que, según Bank of America, hablaba de que aquí, nuestra República Dominicana, nosotros salimos más negativo respecto a las perspectivas de crecimiento, con una mayor convicción sobre los pronósticos de República Dominicana, que es inferior al consenso, y hablaba y lo colocaba en solo 2% para este 2023. Ahora, en septiembre, había hecho una proyección que era una especie de alerta en el informe que ellos habían ofrecido en marzo. Y bueno, ahí empezó a hablar sobre las presiones fiscales ante el tema de las elecciones, tocaba el tema de la frontera, pero sobre todo hablaba de que eso nos coloca en una situación complicada de recesión. Hasta ahí la cosa, buscando cuáles son las razones y cuáles son las respuestas que daría el gobierno a esto. Hoy veo precisamente otra información del Banco Central. Bueno, respecto a ese crecimiento, a esas perspectivas, diferente al Banco of America, el Banco Central de República Dominicana lo había colocado en un 3%. Entonces ahí alguien miente. Lo había votado a 3%. Exacto, o miente of America o el Banco Central. ¿Cuánto dice Bank of America? ¿Ah? Bank of America. ¿Qué? ¿Cuánto que dice? 2%. En el día de hoy, el Fondo Monetario para Latinoamérica y el Caribe estimó en un 2.3. Ah, y entonces la pregunta es los márgenes de interpretación y la metodología de cálculo que se están usando. ¿Pero 2.3 en qué dirección? Con relación al 2022. El crecimiento. Con relación al año pasado. Sí, ¿y cuál fue en base a qué? Porque la proyección del gobierno fue que íbamos a crecer en promedio 5%, como ha sido el crecimiento de las últimas décadas. Sí. ¿Cuál fue la base del análisis de la economía? ¿Qué cambió en el contexto puramente de la economía interna, o qué cambió en el escenario regional, que se desploma de 5 a 2 puntos y algo, si acaso? O sea, 3 puntos es mucha pérdida en materia de la proyección del crecimiento de la economía. Pero ¿Qué fue lo que pasó? Pero mira, precisamente, nada más para ponerle los datos para el análisis, ponérselos todos sobre la mesa, porque precisamente respecto al mismo 2023, había dicho el Banco of America para marzo que sería de crecimiento y de resultados fiscales decepcionantes. O sea, ya sabíamos, aunque yo entendía que el país sigue tiene una de las pocas buenas historias, ¿no?, en América Latina, pero en ese informe que ellos presentaron, los analistas de esta empresa financiera estadounidense, ellos llegaban a la conclusión de que sigue siendo una de las pocas buenas historias, aunque íbamos a una de bajar. las críticas. Entonces, el otro elemento, Graimer, y se los dejo a ustedes ahí para el análisis, porque a mí, la verdad, hay cosas que me parecen incomprensibles, como es el hecho, por ejemplo, que yo decía, frente a ese crecimiento que hemos tenido, que no estaba colocado en ese nivel que ahora lo coloca este organismo financiero, yo por lo menos, desde la ignorancia, voy a decirlo, decía, yo no entiendo cómo frente a ese crecimiento nosotros tenemos entonces una inflación por encima del crecimiento. Pero hoy precisamente el Banco Central de República Dominicana ofrecía también una información que a mí me llama mucho la atención, porque ellos dicen que la inflación en República Dominicana ha mantenido la tendencia a la baja, bajó de 7.29% en mayo de 2022 a 4.82% en agosto de este 2023, y se lo atribuye al Banco Central esos resultados al programa de restricción monetaria y todo eso que dicen que ellos desarrollan instituciones y subsidios que entrega el gobierno. Entonces, eso yo dejo ahí la pregunta, ¿es posible que nosotros tengamos un decrecimiento, ¿no?, en términos económicos, y igualmente también pueda bajar la inflación, como el otro símil de crecimiento y de mucha inflación? Pero antes de pasar a tu inquietud,
suena bonito, eso es gracias a la política monetaria. Que no suena bonito, es que es preocupante. Déjame decirte, no, es que en papeles suena bonito para explicarle a la gente qué es lo que significa. Gracias a la política monetaria se logró reducir la inflación. Pero gracias a esa política monetaria fue que agarraron y te subieron la tasa para recoger el circulante, y una tasa que tú tenías de tu apartamento, que tú financiaste a 20 años y que tú pagabas un 12%, y cuando te suben la tasa te metieron un 17%. Pero es un instrumento clásico de política monetaria. Pero claro que sí. Pero entonces ese 17, de que cuando tú pagabas 25 mil pesos, pagas 35. Sí. Te recogió el circulante, pero ¿sabes en base a qué? En base a jodiéndote a ti, en base a joder a la clase media, porque ese es el problema. Una de las críticas que han hecho los expertos económicos a lo largo de estos 3 años del gobierno de Luis Abinader es la poca inversión del gasto público. Los gastos de inversión. Y eso se le fue advirtiendo con mucha antelación los grupos de análisis económico, sobre todo los gastos de inversión y las obras públicas. No se entendía el astronómico endeudamiento de divisas para almacenarlo en el Banco Central, pagando intereses. Bueno, y sin invertirlo. Porque parece, siendo el presidente Abinader economista, más el FUCU de los gobiernos anteriores del PRD, PRM hoy, donde se le descontrola la tasa del valor de la moneda, se dispara la tasa del dólar, se vuelve un tema de especulación en cuanto a los intereses y el costo del dinero, y termina siempre los gobiernos que hemos conocido. ¿Cuál es la referencia, Gray? La referencia es parecer que el presidente Abinader, bajo esa premisa previa de cómo se le descontrola la economía a los gobiernos del PRD, PRM hoy, yo no se explica cómo usted tome tanto dinero prestado, casi 30,000 millones de dólares, para meterlo en la bóveda del Banco Central y no generar una expansión de la economía a través de los gastos de inversión de obras sociales. Sigo declarándome lega y nada más voy a hacer una pregunta, perdóneme, Fafa, nada más la pregunta, y ciertamente ha sido situaciones bastante complicadas en los gobiernos del PRD, pero ¿dónde colocamos, y lo digo de verdad sin ninguna gana de fuñir la paciencia, el déficit terrible de cuando, por ejemplo, salía Leonel Fernández del gobierno en 2012? ¿A dónde lo colocamos? ¿Cómo podemos calificar eso? Pero desde el 2012, y lo pregunto desde la ignorancia. Desde el 2012 al 2023, hace 15 años. Bueno, pero desde el 2000 al 2004, ¿cuánto hace? Espérate. El PLD duró 16 años echándole la culpa a Hipólito. No, pero espérese. Si vamos a los índices económicos de los gobiernos del PLD, tanto de Danilo como de Leonel, la economía dominicana creció por encima del 5, 6, 7%. No se devaluó la moneda dominicana. La expansión de la inversión en obras públicas fue de manera ascendente permanente, estabilidad económica, estabilidad en la canasta familiar. Pero ¿y qué fue lo que dijo Danilo cuando asumió? Que dijo que lo que le dejó el gobierno anterior había sido factura. Populismo. ¿Cómo que populismo? Populismo, porque ¿cómo que populismo? Mira, oye, porque sí es bueno mirar hacia atrás y es malo, son malos todos, son unos disparatosos. Pero déjame terminar de decirte. ¿Y cómo pudo Danilo? Sí, va para allá. ¿Y cómo Danilo pudo mantener una economía en crecimiento y una inversión social a los niveles que la llevó? Fue porque lo encontró quebrado, porque encontró una economía. Pero eso fue Danilo que lo dijo. Pero él de populista para comenzar a drenar la popularidad y en la buena gestión de Leonel Fernández, para él montarse sobre esa ola, sobre la base de mentiras. Lo dijo un presidente y yo se lo creo. Ahora si tu presidente tú le crees una a Danilo y otro no se la cree. Hermano, yo te lo creo. Porque Fafa, señores, intenta hablar, Fafa. Estado con toda la decencia, tranquilamente, sin intervenir, y me doy cuenta este programa. Tiene uno que la decencia es un riesgo. No, papá, que nadie es. No, nadie es indecente. Hay un hecho que no puede pasarse por alto. El mundo de hoy está bajo un sacudimiento y una modificación económica general. La tendencia es a una reducción de los ingresos y del crecimiento en medio del impacto que tiene esa guerra de Europa. Y ahora... ¿Y para qué se puso de sabroso? Está proyectando de que iba a crecer 5 o 6%. Pero aguántame.
Yo te oigo tranquilamente. Sí. Entonces, Está enfermo, no yo podamos. estoy diciéndole a ustedes que en el mundo hay una realidad que ha amenazado la estabilidad económica. Y en este país ha habido una política donde se ha reducido el impacto negativo de ello. Y aquí se ha reducido por 3 cosas. Primero, porque a raíz de lo que pasó con el virus, este país emergió como una referencia turística y se ha incrementado el ingreso del turismo. Eso es verdad. 2, porque aquí ha crecido el problema de las remesas. 2 aportes fundamentales que no le cuestan nada al país. Sí, pero a pesar de eso que estamos en un pero dos por papas. Dios, yo te oigo tranquilamente a ti. No, y deja. Ay, perdón. Carajo. Yo te cedo mi Discúlpeme, turno, señor, me callo. Ivonne. No, ya, yo ya, te voy a ya. ceder mi turno, No. para que hable Miren. él también. Sí, no, perdón. Yo quiero decirle Dejen que Fafa hable. que junto con esa política, el incremento del asistencialismo del gobierno no tiene precedente. Nunca antes el gobierno había extendido una atención de asistencia en el grado en que lo está haciendo hoy, precisamente Ay, señor para Jesús. limitar el impacto negativo de la situación global. Ustedes están hablando como que estamos en otro paraíso. Partan del momento actual. Como yo sostengo, la crisis no se resuelve por los recuerdos, sino por entender la Es que la de actualidad. ahora no es por los recuerdos, es la realidad, Fafa, porque es otra cosa. Estamos por el hablando, mal manejo. estamos hablando de lo que se dice ahora. Ahora, las referencias que hace Graimer, yo le digo que en esa referencia también tiene que traer otros Pero elementos óyeme, pero importantes. óyeme. Pero eso que tú dices es verdad. Las situaciones y las condiciones en las que asumió a Luis Abinader la administración del país, todo eso es Y verdad. no lo sabía Nadie lo cómo puede llegó. obviar. Pero él lo sabía cómo llegó. Bueno, ¿y qué tú querías que hiciera con Es el que tema lo- de la es que es lo pandemia y mismo. demás, mi No, hermano? Que pero- dijera Pero yo voy a hacer una yo no- perdón. Pero- Yo voy a hacer una óyeme. pregunta. Espérate, porque Tonto. yo voy a hacer una pregunta. Aquí ha variado la política monetaria del Estado Dominicano desde el año 2004. No, No, absolutamente. no. La receta, el cocinero, el que hace la mezcla en la cocina monetaria de este país, que se llama Héctor Valdés Albizu, Donde come ha los variado empresarios. un solo grado su política ahora, monetaria. no, ahora es mala. no, Ahora, espérate, tú no, me vas a lo escuchar. escucha, lo escucha. No, ahora tú me escuchas. No. Ahora es mala. Ahora Leonel Fernández se ha dado cuenta que quien le sirvió a él 12 años y 8 más a Danilo, ese no sirve. Es buena. Ahora no es bueno. El malo es el dueño del Y vamos a restaurante que dejar, manda a oye, hacer la y comida una mal. pregunta, y otra Ese es cosa. el malo. Que el gobierno de Luis Abinader tenga una comunicación estratégica, que ni es comunicación, ni es estratégica, es un problema de Abinader. Ahora, la realidad es que con relación a la política de préstamo que se está haciendo el gobierno, que el gobierno no pueda comunicar en qué está gastando el dinero que toma Hoy sí no prestado. lo gasta. Permiso. Entonces, ¿el metro con qué se está haciendo? Lo tienen guardado en el Banco Central. El teleférico con qué se está haciendo. Todo lo que ha hecho INAPA en este país, que no es poca cosa, ¿con qué se está haciendo? Con préstamo de la agencia francesa, con préstamo de la agencia española, con préstamo de los alemanes, con préstamo de los franceses. Ahora, que el gobierno no sepa comunicar que el acueducto de Moca se está haciendo con un préstamo de los franceses, es un problema del gobierno, que se jode el Pero gobierno. si su problema de inversión pública es que no Entonces, invierte. perdón, ahora, esa política de endeudamiento que ha tenido, cada préstamo es como los muchachos que vienen con su pan debajo del brazo. Cada préstamo viene con su indicativo de Le para cambian qué. el concepto Que y lo guardan, eso es lo que gobierno están esté haciendo. abusando. Le cambian el concepto y lo usan para otra Lo han cosa. ¿Cómo se hace Hoy eso? son de la misma manera, ¿Cómo lo que así? cambian. Sí, sí, Eso es ni el organismo internacional lo pueden permitir. Y, oye, No, y en por eso, favor. y en Pero eso, y en dibujan, eso, claro que no. óyeme, Tú sabes y que en no. eso, Pero perdón, perdón, y miren, en eso, sí. y en eso, Félix, eso hay, ustedes, el PLD es experto, porque si no te recuerdas, y nadie está diciendo que qué bueno son las políticas de préstamo, ¿qué se hablaba de Lo reforma único, fiscal? Espérate, sí, espérate, sí. se hablaba de política fiscal o de endeudamiento frente a la situación. Ahora, yo te voy a decir una cosa, fue los otros días cuando aquí casi el 50% del presupuesto se tenía que invertir para pagar los intereses de la deuda. En economía, al Dime. PLD hay que besarle la mano. en ¿Por qué no se economía. lo puede Pero, olvidar? Al PLD hay que besarle la mano en Albizu hay que economía. besársela, al mismo Al que está PLD ahí hay ahora que besarle la mismo. mano en economía. Miren, señores, debíamos Si no le reconocen conversar eso al con PLD. Si no le reconocen eso, nos jodimos. Balaguer fue que puso al Albizu. Debíamos conversar un tema como este en un ambiente que permita a la gente percibir las diferencias y las orientaciones. Porque interrumpiendo uno con otro, perdemos todo. No, pero hay que. Jamas. No, Fafa, eso Oye, es. Oh, sí, Fafa. Oh, sí, Fafa. Así se mueve, Fafa. El debate de los otros. El público no lo entiende. El tuyo sí. El tuyo sí lo van a entender. Pero oye, No, pero sí me van a entender. Perdóname, Fafa. Óyeme. Perdóname, espérate, apoyate a ti. No, pero Fafa tiene razón. Miren, si hablan los 5 juntos,
no hay forma de que la gente lo entienda. Y si no, ustedes me explican una forma que es probable que yo esté equivocado. La posibilidad de que la gente lo entienda es que cada quien puede escuchar al otro. Por eso yo no participo en estos debates, porque para yo participar en un debate, el otro tiene que estar dispuesto a escucharme. Y la gente, si no escucha, si uno no escucha al otro y hablan uno tras el otro, pero alguien tiene que ceder, alguien tiene que callarse para que el otro abra. Porque si todos quieren hablar a la vez, es lo que dice Fafa, tiene razón. Fafa no interviene cuando los otros están hablando. Él hasta que no lo dejan intervenir no habla. Pero esto es clave en estos espacios colectivos, es clave ser capaz de escuchar al otro. Oiga, miren mi conclusión. Cuando uno evalúa la realidad económica de este Estado, tiene que pensar primero en la realidad del mundo, gravitando sobre todas las economías. Aquí es verdad que hay un incremento de préstamos, pero hay un aumento de inversión local que no tiene precedente basado en esos préstamos. Y en el otro orden, a pesar de la repercusión negativa, en este país hay dos cuestiones. Una, no se ha depreciado el peso, como ha ocurrido con todas las monedas en los otros países. Al revés, se ha revalorizado. ¿Por qué? El dólar, porque ha habido una administración que no ha permitido ese desbalance. No, y dos, porque tienen 30,000 millones de pesos en el Banco Central en dólares guardados. Aguántate. ¿Quién puede tener dólares con una presión social sin usarlo? Ha habido una... El gobierno. Abinader. No, Abinader. Pero ven acá, es que ustedes no tienen posibilidad de entender, están bajo el fervor de la tendencia a la crítica. Ustedes no escuchan, no hay razonamiento. Y tú no hay base Fafa, para... en Yo estoy hablando de tendencia, razones. y tú, Fafa, en tendencia fervorosa de defender tu gobierno, no entiende la otra parte. No tanto o no como tolera. ustedes, no tanto como ustedes de criticar y negar la realidad. Yo estoy usando referencia concreta. A pesar Y 30,000 de millones. toda la realidad, el peso dominicano no se ha devaluado. Tú quieres una más concreta, Con perdón. una carretilla concreta. Pero 30,000 óyeme. millones en el Banco Central. Puede haber lo que sea, pero hay un hecho. No se ha devaluado la moneda y tiene una gran reserva de garantía en el poco De Banco préstamo, Central. de préstamo, Fafa, de préstamo. Aguántate, eso es lo que se está financiando para la construcción. Con préstamo, Nadie Fafa, hubiese con financiado. préstamo. Pero financiándolo, no para distribuirlo, no para engañarlo, no para que Comprometiendo se lo roben. a tus hijos. Está Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.